nivel del tracto respiratorio tiene ventajas y desventajas. Uno, digamos que es sencilla su administración. Dos, que es económica. Y tres, que se utiliza médicamente tanto para acción local o sistema. A ver, fármacos que se administran a nivel nasal para una acción local. ¿Qué fármacos podríamos administrar? Descongestionantes, pues todo el mundo está resfriado, ¿verdad? ¿La nariz? Tanto hay fármacos de acción local como de acción sistémica, descongestionantes nasales. A ver, y otro de acción sistémica que se administra por nariz. Muy conocido. ¿Inhalantes? ¿Ah? ¿Los inhalantes? Sí, pero eso para acción a nivel pulmonar, bronquial. La cocaína, pues, le da un jale, ¿no? Por eso se perfora hasta la nariz. Ahora podemos dar vasopresina, oxitocina, otros hormonas también que se puede absorber a nivel nasal. Empezamos por la administración, digamos, a través de todo el tracto respiratorio, administración nasal, ¿no? Entonces tiene desventajas, que puede producir irritación de la nariz. La cocaína que hace a nivel de la nariz produce produce descarga de adrenalina. La adrenalina produce vasoconstricción muy intensa. Se hace una isquemia en el tabique de la nariz, se necrosa y se perfora, ¿no? Es fácil después poner una argolla ahí, ¿no? Aunque algún lleva con cocaína o sin cocaína ya tiene una argolla en la nariz, su éxito. Entonces, uno puede producir irritación, ¿no? Lógicamente que no podemos administrar en estados patológicos como el resfrío. Cuando hay rinorrea, se administra el trato y el dato se bota, ¿verdad? Después, bueno, irritación local no se puede administrar en forma. Vamos a empezar por la administración a nivel nasal de gotas nasales. Gotas nasales. Entonces, para la administración de gotas nasales, se le pide al paciente que limpie todo bien la nariz. Después de limpiar, siempre y cuando no esté resfriado, ¿no? Podemos administrar a nivel nasal. Entonces, se le pide que incline la cabeza hacia atrás. Se introduce el goteo en la fosa nasal y se administra la cantidad de gotas necesarias que dice, digamos, la prescripción médica. O sea, la receta puede decir 3 gotas, 5 gotas. Entonces, se administra la cantidad de gotas necesarias por prescripción y una vez que se ha introducido las gotas, entonces el paciente tiene que estar, digamos, de la posición de sentado, la cabeza tiene que ir hacia las piernas, o sea, en medio de las piernas, y estar tal vez unos 30 segundos o un minuto ahí, esto con el objeto de que el líquido que se ha vertido en la nariz no vaya a las vías aéreas superiores. Después de eso, una vez que se ha aplicado las gotas, si ha permanecido así un momento el paciente, entonces se puede proceder en la misma forma administrando
en la otra fosa nasal si fuera necesario, pero con una fosa, solamente en una fosa y puede ir toda las vías aéreas superiores. Entonces, de esa forma se administran las gotas nasales. Ahora, tenemos otros medicamentos también que se administran a nivel nasal, tales como los aerosoles nasales. ¿Verdad? Entonces, la técnica para la administración con aerosol, ¿qué es un aerosol? Eso es con 5 micras. Un medicamento que está en un frasco con un gas propelente. ¿Cuál es el gas propelente? El tricloro, monocloro, metano, dicloro, difluorometano. Luego, Ese gas, ¿por qué se utiliza? Porque es fácil de luego me lo conseguir. devuelven. Entonces, ya no se inclina para atrás la cabeza, sino ligeramente para adelante, ¿no? Entonces, para esta administración se limpia bien la nariz, después se introduce casi 1 centímetro del propelente del manguito, que es como un palito así, que sale del frasco, que se introduce en la nariz, tiene una cosita para apretar, se llama para apretar y salga el propelente, ¿no? Entonces, se introduce en la nariz, la cabeza tiene que estar ligeramente para adelante. Si ustedes ven allá, es para atrás, la cabeza para atrás, en cambio acá está ligeramente para adelante, una inclinación anterior. Se aprieta el vial, sale el aerosol y después inmediatamente también se hace que la cabeza vaya entre las piernas de tal manera que este líquido, que sea esta dispersión del líquido en gas, que sería el spray, entonces no vaya a las vías aéreas superiores si uno se lo trague, ¿no? Es bastante desagradable. Entonces, es por esa razón que se va igual con la cabeza para adelante y se repite este proceso si fuera necesario en el otro orificio de las fosas nasales. Ahora vamos a hablar sobre el aerosol. El aerosol que administramos por vía ya, digamos, bucal. Tenemos un frasco muy parecido y vienen diferentes medicamentos. Puede ser, digamos, una dispersión de líquido en gas, como ocurre con estos aerosoles que son broncodilatadores que utilizan generalmente los asmáticos, ¿no? O puede ser polvo, ese que tiene en vez de líquido una cápsula ahí adentro, ¿no? Se introduce la cápsula dentro del aparatito y nos va a expeler polvo, ¿no? Entonces podemos dar un polvo sólido o podemos dar una dispersión de líquido en gas o gas con líquido, ¿no? Como ocurre con los broncodilatadores. ¿Qué broncodilatadores? Vamos a ver muy adelante qué broncodilatador. Pero uno de ellos es la adrenalina. Para cuando el asmático está con esta sensación de asfixia, inmediatamente se coloca esa en la boca, se da, digamos, el medicamento. Entonces, para la administración de esto se introduce el aparato en la boca, se sella
con los labios, pero previamente se le pide al paciente que expire totalmente, ¿no? Que expire, que bote todo. Entonces, después de colocar el aparato en la boca, se sella con los labios, se aprieta el vial, entonces expele y uno hace una inspiración profunda para que entre, si uno quiere, hasta los pulmones, ¿no? Entonces se le pide al paciente que continúe así un momento, que evite la respiración y después siente la necesidad de expirar, que expire por la nariz. De tal manera que, digamos, facilite la entrada del líquido o el sólido, el polvo, a nivel de los pulmones. Lógicamente que después de eso se seca y se limpia, ¿no? Entonces, acá tenemos las cápsulas, lo que les decía, ese aparatito que está en la parte inferior, ¿está? Es para sólidos, arriba es para líquidos, ¿no? O aerosoles. Cuando se va a administrar el aerosol y se pone la cápsula dentro del aparato, entonces se acciona y existe una presión que destroza la cápsula y transforma en polvo, y eso se aspira. La técnica es la misma que para los aerosoles, ¿no? Aguantar la respiración, primero expirar, poner el vial, sellarlo totalmente, accionar el vial y después de inspirar para que entre para adentro, aguantar un poco la respiración y después expirar por la nariz, ¿no? Entonces, en ambos casos, después, lógicamente, hay que limpiar un poquito lo que se ha mojado con la saliva, me parece. Entonces, en esa forma tenemos esa técnica de la administración por vía nasal. Administración vaginal. La administración vaginal tiene ventajas, ¿no? Es fácil, es económica, después se pueden tener efectos sistémicos como efectos locales. Tenemos dos formas para dos tipos de medicamentos. Acá tenemos un aplicador que es como una jeringuita donde se pone el óvulo en la parte final, en la parte. Entonces uno se pone de cúbito dorsal, se flexiona las rodillas, se separa ligeramente las rodillas y se introduce el aplicador suavemente y sin forzar, ¿no? Sin forzar. Se acciona el aplicador, se deposita la cápsula mejor dicho, el óvulo, y bueno, se espera unos minutos porque tiene que disolverse en esa posición de cúbito, ¿no? Que se disuelva allí, que vaya por todas las paredes vaginales, ¿no? Y después, bueno, puede pararse. Lógicamente que después, si este aplicador es descartable, se puede botar, o si se tiene que utilizar en más de una oportunidad, entonces se hace la higiene respectiva. Lógicamente que siempre para todas estas aplicaciones, tanto nasales, se tiene que tener las manos limpias, ¿no? Es decir, lavadas. Ahora, lógicamente, si se puede utilizar guantes, con guantes. Ahora, el comprimido vaginal, o sea, el comprimido o el óvulo, hemos dicho que
que se llama de petrolato, cera, etc. Todas las bases que nos indicaban, que se disuelven con la temperatura del organismo. Entonces, o pueden ser cápsulas en base, o mejor, no cápsulas, comprimidos de base de almidón que se disuelven con la humedad del ambiente, ¿no? Entonces, en este caso, se descubre el óvulo de su envase. Se puede mojar un poquito para que, digamos, humectar o pierda, digamos, si tiene algunas cosas duras, cortantes, para que quede liso y no dañe la mucosa. Entonces, se pone en el interior, se empuja hacia adentro, ¿no?, con el dedo, pero sin forzar, sin torpeza, ¿no? Entonces se queda igual unos minutos y, bueno, después puede hacer su vida cotidiana, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la aplicación de gotas oculares que se administran al nivel de los ojos. ¿Qué administran? Colirio, ¿no? Entonces, es un colirio, un líquido acuoso, medicamentoso, ¿no? No es hidroalcohólico, porque si fuera hidroalcohólico fuera muy irritante, ¿no? Entonces, para la aplicación a nivel ocular, entonces se coloca el paciente está de cúbito dorsal o está con la cabeza inclinada para arriba, ¿no? Uno mismo se puede aplicar. Y con el dedo pulgar se presiona la parte inferior y se tracciona para abajo, de tal manera que se hace un surco, el surco entre el globo ocular y el párpado inferior, ¿no? Entonces se hace una bolsita y se coloca ahí la cantidad de gotas que indica la prescripción, ¿no? Y una vez que se ha colocado, se suelta y se le pide al paciente, o si uno se está autoaplicando, entonces cerrar los ojos, pero sin apretarlos, ¿no? Porque si uno los aprieta los párpados, entonces se va a salir, pues, el medicamento. Hay que apretarlo así, ¿no? Sino simplemente cerrar el párpado para, digamos, que el líquido se esparza en todo el globo ocular y el surco palpebral, ¿no? Entonces, tiene el ventaja y desventaja, es fácil, es económico, y nos sirve mucho, digamos, en tratamientos que requieran. Muchas veces existen incluso colirios de aplicación diaria, ¿no? Cuando existe algún problema patológico, sobre todo en las personas mayores o que han sufrido algún trauma, se obturan los conductos lacrimales y esas personas no pueden llorar, ¿no? Porque cuando hay algún irritante uno empieza a lagrimear y de esa manera se expulsa, ¿no? Es para limpiar prácticamente las lágrimas y constantemente se va limpiando. Y además tiene también anticuerpos que si existen algunas bacterias, etc., matan, ¿no? Entonces diariamente uno se coloca lágrimas artificiales, que se llama. Ahora podemos administrar otros medicamentos también que nos van a producir midriasis o miosis, sobre todo midriasis, para ver fondo de ojo. Por ejemplo, los oculistas ponen un midriático que abre, así, una droga simpático-mimética, abre y pueden ver el fondo de ojo, ¿no? Cómo está la retina. Entonces,
Entonces, una vez que se ha colocado, lógicamente que tiene desventajas, puede ser irritante, y cuando es irritante, todos los colirios, digamos, nos pueden producir cierto grado de irritación. Y cuando produce esta irritación, digamos, bueno, uno tiene que aguantar un poco, pero si permanece por mucho tiempo hay que dar a conocer al médico tratante, ¿no? O sea, en este caso al oculista, porque puede llegar a ser peligroso si la irritación y el dolor se prolonga por mucho tiempo, ¿no? Por horas, porque una vez aplicado el colirio puede producir cierta irritación, pero si no se pasa ese momento, hay que dar a conocer eso, ¿no? Porque puede ser peligroso. Ahora, la administración de colirios en los niños es diferente porque a los niños es difícil de controlarlos, ¿no? Entonces, por tanto, al niño hay que ponerlo en decúbito dorsal, se introduce o se aplica, se le pide al niño que cierre los ojos, porque de por sí ya va a tratar de huir, escapar, a ver qué me están haciendo, ¿no? O qué quieren hacerme. Entonces se le pide que cierre los ojitos y se le pone en el ángulo interno las gotas prescritas, ¿no? De tal manera que entonces se va a quedar en una parte externa el colirio. Después se le pide que abra los ojos y al abrir los ojos, entonces el colirio se va a entrar hacia el globo ocular, ¿no? Entonces se le pide al niño que esté un rato ahí, pero si el niño empieza a quejarse, digamos que le duele, le irrita, se siente mal, entonces, y no se pasa a la media hora, a los 15 minutos, y hay que dar parte al médico, ¿no? Es decirle, si le ha indicado, digamos, cada 8 horas, cada 12 horas la aplicación de estos colirios, entonces la primera vez se le irrita, está 2 horas, se pone el globo ocular un poco colorado, entonces no aplicar más, ¿no? Hasta que el oculista le cambie de medicamento, que le dé otro medicamento menos irritante, ¿no? Después, aplicación de gotas ópticas, o sea, a nivel de las orejas, ¿no? Entonces, para la aplicación de esto tenemos unos goteritos especiales también que se introducen dentro del conducto, ¿qué se llama? De la porción externa del conducto auditivo externo. Entonces, previamente se tiene que tener el gotero entre las manos unos 10 a 15 minutos para calentar, o en la axila, ¿no? Para que no sea muy frío. Cuando es muy frío produce dolor dentro del oído, ¿no? Entonces se pone casi a temperatura del organismo. No colocar, digamos, o no echarle agua caliente, ¿no? Porque ahí ya no se controla la temperatura, porque puede estar muy caliente, ¿no? Entonces, mantener a la temperatura casi, si nosotros tenemos 37 grados, eso llegará a los 20 grados, ¿no? Pero ya a los 20 grados ya no es doloroso, ¿no? Cuando está a 15, 10 grados ya uno siente frío allá, porque la temperatura del organismo. Entonces, se pone de cúbito lateral, o sea, echadito, ¿no? Al paciente. Se tira un poco el lóbulo de la oreja para que el conducto se ponga un poquito más recto, ¿no? Porque tiene
una especie de S itálica interior, así. Entonces, si uno tracciona, o sea, un poco más recto, ¿no? Entonces, se colocan las gotas prescritas y una vez que se ha colocado, el paciente puede permanecer unos 2 minutos o poner una torundita de algodón en el oído para que cuando uno se pare no se salga, porque puede salirse mucho de ahí. Entonces se repite el mismo procedimiento para el otro oído, ¿no? Pero si se va a colocar al otro oído, lógicamente que se va a poner de cúbito lateral, pues, si se ha hecho primero el izquierdo, después el derecho, y el izquierdo ya queda, digamos, hacia abajo, ¿no? De tal manera que puede escurrirse el medicamento. Para tal efecto, entonces se coloca un algodoncito ahí y se procede a la administración en otro. Ahora tenemos otra forma de administrar, que es el parche transdérmico. Pase, señorita, que está ahí la... Entonces, lógicamente que los parches transdérmicos no son de un uso muy habitual, ¿verdad? ¿O sí? Prácticamente los viejitos son los que se colocan, ¿no? Entonces, lógicamente que se ponen en los parches transdérmicos para una absorción lenta y de uso casi local. Se ponen en las articulaciones un poco, después, bueno, en la espalda. Existen parches transdérmicos también muy interesantes, porque se pueden colocar y son pequeñitos así, con insulina, para la absorción lenta de la insulina. Los diabéticos algunos usan, ¿no? Parches transdérmicos. Mayormente hacen un pliegue, la insulina se coloca ahí, ya por inyección, no por entonces, para colocar los parches transdérmicos, bueno, tenemos la técnica de lavar el sitio de aplicación, que no va a ser en los pliegues, no va a ser en heridas, no se tiene que colocar cuando existe heridas, es decir, la piel tiene que estar íntegra. Y el lugar de aplicación hay que lavarlo bien, lavar y secar. Entonces, una vez que se ha lavado, se ha secado bien, tiene un envoltorio, se saca el envoltorio, se coloca en el sitio que he escogido, y una vez y esto tiene una tela adhesiva. Es una tela adhesiva que en el medio está el medicamento, pero con otros elementos más que son absorbentes, ¿no? O sea que están humectados prácticamente por el medicamento. Y alrededor está, digamos, el parche adhesivo, es una que tiene pegamento prácticamente. Se coloca y entonces con el dedo hay que presionar la parte externa para sellar y que se pegue bien en la piel, ¿no? Entonces, y se deja ahí. Lógicamente que tiene esto, es fácil de aplicar, entonces aparte de aplicar fácilmente, lo que hay que tener en cuenta que no se tiene que aplicar en los pliegues. ¿Dónde es un pliegue? Acá, porque esto se va a arrugar y se va a hacer, ¿no? Acá, en la rodilla. En la
rodilla, en la parte, digamos, superior, donde está la rótula, por ejemplo, se extendería y se alargaría así, ¿verdad? Y en la parte posterior igual lo mismo. Entonces, hay que tener esto. Administración parenteral. Bueno, hemos aplicado estos medicamentos a nivel tópico, a nivel nasal, ocular, a nivel de los oídos, etc. Ahora vamos a hablar sobre la administración parenteral. ¿Por qué se llama parenteral? Porque es paralelo a enteral, significa tubo digestivo, ¿no? Entero. Entonces, cuando decimos parenteral, fuera del intestino, paralelo al intestino, ¿no? Todas estas administraciones parenterales se introducen los medicamentos mediante agujas con ruptura o efracción, se llama, de epitelio, sea donde sea, se va a romper el epitelio. Para la administración parenteral, ya sea intramuscular, intravenosa o cualquier medicamento que se introduzca directamente en el organismo, entonces se tiene que tener muy en cuenta tres aspectos. Primero, ver la caducidad del medicamento, la expiración del medicamento, porque ahí te dice, este medicamento vence el 9 de abril del 24. Si está al límite, puede aplicar, porque tiene cierto margencito de seguridad en el vencimiento, pero siempre es preferible no administrar medicamentos que han vencido. No se debe aplicar. ¿Por qué? Porque puede producir, puede estar desnaturalizado el medicamento por el tiempo. El tiempo puede desnaturalizar el medicamento y puede producirnos ciertas reacciones adversas, ¿no? Irritaciones, alergias, etc. Entonces, vencimiento, siempre para cualquier medicamento, oral, parenteral, lo que sea, vencimiento. Dos, que sea el medicamento indicado. Si dice el medicamento, por ejemplo, administración intramuscular, podemos administrar intramuscular o intravenoso. No. Si es intramuscular, solo intramuscular, porque puede tener medicamento oleoso. En cambio, si es intravenoso, podemos administrar por vena o por músculo. No, eso no interesaría mucho. ¿Por qué no podemos administrar un medicamento que nos diga intramuscular por vena? Porque nos puede producir embolia si este medicamento es oleoso, si es aceite, ¿no? Si es aceite y colocamos en vena, entonces es sumamente peligroso. Una embolia oleosa es como una embolia por trombo, ¿no? Y en realidad es un trombo de aceite que va por la vena. Y si llega al cerebro, grave. A los pulmones o corazón, igual, ¿no? Es sumamente grave. Entonces, uno tiene que cerciorarse. Si es el medicamento o no es ese medicamento. Y la vía de administración. Si es intramuscular o intravenoso, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese aspecto.
esto les digo, digamos, primero les he dicho cerciorarse el medicamento, la caducidad, segundo, si es el medicamento y la vía de administración. Porque las enfermeras, muchas enfermeras, se equivocan. Incluso se equivocan, digamos, les dan, son 5 pacientes ahí en una sala. Entonces, en esa sala hay uno que hay que administrarle en vía intravenosa, otro intramuscular, otro bucal, otra pastilla, cambia. Entonces, muy frecuente es este error en las enfermeras, muy frecuente. Pero felizmente nosotros no estamos en eso, porque una enfermera tiene que estar con los 5 sentidos en su trabajo. Si tiene problemas familiares, etcétera, etcétera, es preferible, digamos, que pidas reemplazo, porque un error puede costarle la vida a un paciente. Felizmente, como les decía, nosotros andamos en con esos riesgos, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que tomar en cuenta esos 2 aspectos que vemos. Y el tercer aspecto, ¿qué sería? Que hay que tomar en cuenta para una administración parenteral. ¿Qué sería? Que todo esté estéril, pues. Si no está estéril, imagínense, después de una administración intramuscular puede producirnos ¿qué? Una infección, escaras, fibrosis, una infección en el sitio de aplicación, etc. Entonces, no, todos esos, digamos, podríamos decir, requisitos para la administración parenteral, ¿no? Ahora vamos a hablar de la manipulación del instrumental. Paso 1. Bueno, ¿qué tipo de medicamentos tenemos? Las ampollas y los frasco ampollas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es una ampolla? Aquí hemos visto, ¿no? Y esto es una ampolla. Una ampolla de vidrio. Puede ser la ampolla de este tipo o transparente de este tipo. ¿Por qué será esta diferencia? La luz le hace algo de daño. Porque esta ampolla no le puede entrar los rayos solares directos. Sí. Por eso está galvanizada. Y esto no importa, ¿no? Es transparente, es vidrio. Ambos son de vidrio, pero uno está galvanizado, uno es oscuro. Ahora, aquí, esto consideramos que es el cuello de una ampolla. Entonces, cuando venían una ampolla, muchas veces venían con una sierrita para poder, digamos, poder cerrar la parte del cuello de la ampolla. El sol no libera virutas de Pero vidrio. actualmente vienen ya, digamos, para directamente agarrar y fracturar la ampolla a partir del cuello de la ampolla, de acá. Lógicamente que tenemos que ver que el medicamento esté todo en la parte de abajo, porque si se saca, digamos, de algún lugar puede haber estado echado, ¿no? Entonces el líquido de la ampolla se distribuye por toda la ampolla. Entonces hay que hacer que con un pequeño movimiento hacer que la ampolla baje en su totalidad el líquido a la parte inferior. Entonces, una vez que se ha cerrado, obtiene del sitio de la fractura, tenemos 2 cosas. Por acá tenemos, y se ve un poquito, esta pintura amarilla, ¿no? Está completamente alrededor de la ampolla.
O acá podemos ver un puntito blanco o azul, o sea, un redondito pintado de blanco o azul. De cualquier manera, si la pintura está alrededor de la ampolla, entonces se puede agarrar de cualquier lado la ampolla, entre el índice y el pulgar, de ambas manos. Entonces se hace palanca y se fractura la ampolla, ¿no? A partir de aquí. No apretar, simplemente hacer palanca, porque si se aprieta puede romperse la ampolla y los vidrios hacernos heridas acá, ¿no? O muchas veces hay que poner una gasita para evitar, digamos, una gasita entre los dedos y ¡pac!, romper la ampolla, ¿no? Entonces, se rompe la ampolla, queda en la parte inferior del líquido, ¿no? Entonces, se produce el cargado, sería de la jeringa, cargado de la jeringa, ¿no? Sería el paso 2. Para eso utilizamos una jeringa que se llama Luer, que vienen, bueno, antes venían de vidrio, ahora vienen de plástico, ¿no? Ya no hay de vidrio. Las jeringas de vidrio eran reutilizables, ¿no? O sea, se esterilizaba y normalmente uno podía poner. Ahora ya no existe, creo. Debe haber en los museos. Ahora todo es plástico y descartable, ¿no? Entonces, lógicamente viene todo estéril, ¿no? No necesitamos. Entonces, agarramos la jeringa de la parte superior donde está el émbolo, de ahí se parte. Se saca la jeringa, muchas veces hay que apretar un poco la aguja en la jeringa sin que el dedo entre en contacto directo con la misma jeringa. O sea, se abre la parte superior, después, estando todavía la jeringa en su envase, se aprieta. Se saca toda la jeringa con la aguja y se introduce en la ampolla. La introducción de la aguja en la ampolla tiene que ser, digamos, con mucho cuidado, de tal manera que la aguja no toque la base de la ampolla, porque la aguja es finita, delgadita y tiene un filo muy especial, que si uno toca la base de la ampolla, entonces es como esto, ¿no? Entonces, tac, se dobla, ¿no? Aunque uno a simple vista no observe cómo se ha dislacerado la punta de la aguja. Entonces, al entrar, digamos, no hay mucho problema. Al salir es como un gancho, ¿no? Que puede rasgar el tejido. Entonces, introducir la aguja con mucho cuidado en la ampolla, y una vez que se ha introducido más o menos muy cerca de la base de la ampolla, se va accionando el émbolo para que absorba el contenido, el líquido de la aguja, ¿no? Entonces, conforme se va absorbiendo, entonces la ampolla se va inclinando, ¿no? Eso no vamos a ver drásticamente, ¿no? Se va inclinando así. Entonces, y se va cargando, y conforme se va inclinando, se absorbe la totalidad del líquido del interior de la ampolla, de tal manera que no deje nada sin que toque la base de la ampolla a la aguja. Se hace un vaciado total, pero sin tocar la base de la ampolla. Muy bien. Entonces, eso sería, digamos, la manipulación del instrumento. Ahora vamos a ver cómo se coloca
nivel subcutáneo. Si esta es la piel, se agarra el pliegue, se hace una cosa triangular de esta forma y se introduce ahí, ¿no? Se introduce la aguja, esto para que sea, digamos, a nivel subcutáneo. Únicamente podemos poner a nivel intracutáneo. Entonces, lógicamente que para esto tenemos que para la introducción de ya sea intramuscular, intravenosa, subcutánea, intracutánea, peritoneal, para cualquier día, lo primero que se tiene que hacer es hacer el barrido del sitio de aplicación con alcohol o puede ser con algún antiséptico, ¿no? Entonces, en la limpieza, el barrido se hace en un sentido, ¿no? Así, miren, se agarra una torundita de algodón y se hace en esa forma. No se hace así, porque ahí estaríamos haciendo una mezcla de todo. Pero si se hace así, es como barrer un patio. Por eso se llama barrido. Ya se hace la limpieza, se levanta para la inyección subcutánea, se levanta así y se introduce. Ahora acá tenemos diferentes inclinaciones de la aguja. Para la introducción subcutánea, el ángulo de la jeringa, digamos, es bastante bajo. El ángulo entre la piel que es esta y el ángulo es casi, digamos, paralelo. Debe tener 15 grados de angulación, ¿no? 15 grados. Para hacer la administración, como ustedes ven, a nivel intradérmico o subcutáneo, ¿no? Tenemos la dermis, epidermis, ¿no? Tejido celular subcutáneo, tenemos. Entonces, cuando vamos a hacer la introducción de esto, bueno, lógicamente que podemos hacer directo también. Pero es más fácil levantar un pliegue, ¿sí? Utilizando, introduciendo así, se suelta y la aplicación tiene que ser lejos del sitio de la punción. O sea, si he hecho esto y he colocado, entonces no puede ser, digamos, que la aguja esté a esta distancia, así poquito. Porque cuando se va depositando cuando se va depositando el líquido muy próximo al sitio de la punción, se va a inflar, siempre se infla, ¿no? Porque separa los tejidos y se va depositando ahí el líquido. Entonces se hace una especie de una mácula a nivel de la piel, se hincha, ¿no? Como una bolita se hace. Si está muy cerca del sitio de la punción, se saca la aguja y como hay presión de la piel, fácilmente se sale el líquido que hemos puesto. Entonces, se introduce la aguja y se introduce, digamos, casi un centímetro y medio por debajo de la piel. Así, para que no regurgite el medicamento de la piel, ¿no? Ahora, lógicamente que la angulación de la aguja va variando de 30 a 45 grados para la vía intravenosa, después un poco ya casi vertical para la administración subcutánea y perpendicular a la piel, o sea, aquí esto y esto hace un ángulo de 90 grados para la administración intramuscular. Entonces,
¿qué les he indicado? Son la piel, que es un adiposo, un músculo. Aquí está el celular subcutáneo. Entonces es acá donde se aplica a nivel subcutáneo. La inyección intramuscular podemos realizar en cualquier músculo del organismo. Aquí podemos ver cómo se hace la inyección intramuscular en la piel. Acá tenemos los brazos, las piernas, los músculos donde más se administran los medicamentos. ¿Por qué escogemos estos músculos? Porque de preferencia, por ejemplo, es el glúteo. Porque ese músculo es voluminoso y tiene poca inervación, poca irrigación, ¿no? Porque tenemos que cerciorarnos de que esté en el músculo y no esté en vena. Porque cuando introducimos, digamos, a nivel intramuscular, puede haber una vena que esté por ahí y en vez del músculo lo damos en vena y los efectos van a ser totalmente diferentes, ¿no? Lógicamente para eso se hace la tracción del émbolo. Cuando se está en vena, entra sangre en la jeringa, entonces no estamos en vena, estamos en músculo. Entonces, para la administración de cualquier sitio del músculo, en cualquier músculo, se hace en el glúteo, por ejemplo, se toma en cuenta, digamos, el glúteo, acá tenemos el glúteo, se hace la limpieza del cuadrante superoexterno. Aquí el glúteo dividimos en 4 partes. Uno, desde la espina ilíaca superior, que sería el A, y el B en el pliegue del glúteo, entre el glúteo y la pierna. Existe un pliegue, ¿no? Entonces, en la parte superior, parte inferior. Entonces, esto se divide en 2 partes, la superior y la inferior. Después se toma en cuenta otra línea vertical, bueno, la línea vertical entre la espina ilíaca y el pliegue del glúteo. Y la horizontal, que dividimos en 2, acá, esta horizontal, que va desde el surco interglúteo hasta la parte externa, más externa de la cadera. Entonces se divide en 2 partes y se coloca en la parte media del ángulo superoexterno del glúteo. Bueno, se escoge este lugar y no, digamos, la parte media, y peor, digamos, la interna del glúteo, porque por acá nace el nervio ciático. Si nosotros administramos, digamos, por acá, o por acá, y peor por acá, entonces podemos lesionar el nervio ciático y dejarlo cojo al pobre, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, para el cargado, digamos, generalmente para esto vienen antibióticos que vienen en frasco ampollas. El frasco que viene en polvo y su ampolla que nos sirve para disolver, ¿no? Entonces, cargamos la ampolla, como les he dicho anteriormente, limpiamos la tapa de gomita del frasco y nos ponemos un poquito de aire dentro de la jeringa. O sea, tenemos el líquido
una parte y una partecita de aire. Introducimos ese líquido en una ampolla y disolvemos, a veces sin sacar o a veces sacando así, de tal manera que se introduce aire en la ampolla y cuando se va a cargar la ampolla ya no necesitamos traccionar el émbolo. La presión del aire que se ha colocado, entonces si se vuelca en la parte superior y la aguja muy próxima a la tapa de goma, entonces va casi automáticamente cargándose la jeringa sin necesidad de traccionar el émbolo. Lógicamente que eso lo hacen las enfermeras que tienen mucha experiencia en el manejo de ampollas, con ampollas, insulinas musculares, etc. Pero cometen muchas veces graves errores, sobre todo las enfermeras poco experimentadas o muy descuidadas, ¿no? Las que andan con pajaritos en la cabeza no sirven para enfermeras, ¿no? Entonces se hace la limpieza o el barrido del sitio de aplicación, ya sea en la pierna, en el brazo, etc. Se introduce, se saca todo el aire de la jeringa antes de introducir en el músculo o en vena. Entonces tiene que estar sin una gota de aire. Se expulsa todo el aire, se introduce en forma perpendicular en el ángulo superexterno, ¿sí? Y una vez que se ha introducido, digamos, unos 25 milímetros, se va depositando el líquido lentamente, ¿no? Entonces, lógicamente que la desventaja de la administración por vía parenteral es que no se puede, una vez colocado, no se puede, por ejemplo, botarlo otra vez inmediatamente, como ocurre cuando administramos por vía bucal, ¿no? Si está produciendo algún problema, listo. O si se ha absorbido a nivel, o se ha administrado a nivel bucal y está en el estómago, podemos dar evacuantes, ¿no? Puede ser eméticos que lo vomiten todo o darles algún laxante para que lo bote todo también. Lo que no se puede hacer ya introducido en el organismo, está introducido, listo. Ahí no. Hay que administrar por eso lentamente, ¿no? Ahora, si es antibiótico, el antibiótico es una solución, digamos, más que precipita, ¿no? Precipita. De tal manera que muchas veces cuando se está administrando el antibiótico, se tapa. Si es muy lento, ¿no? La velocidad tiene que ser un poco mayor, de tal manera de que no precipite y se tape la aguja. Cuando se tapa el émbolo y es duro, ya no entra nada. Entonces, no hay que sacar ahí, sino traccionar un poco el ¿no? Y antes, lógicamente, que les decía que una vez que se ha introducido la aguja unos 2 centímetros, se tracciona un poquito para ver que no existe. Si existe sangre, o se saca un poquito o se mete un poquito más, ¿no? Para evitar. Y una vez que hace uno así, no entra nada. Entonces, y hay que depositar lentamente. Después, una vez que se ha terminado toda la jeringa, se agarra una torbudita de algodón con alcohol, se coloca sobre la aguja y se saca rápidamente. Entonces, ese algodoncito que uno tiene, esa torbudita, entonces permanece así, o se coloca, digamos, una telita adhesiva ahí para que sostenga eso. O no, porque, bueno, hemos roto el epitelio, y otro para que no regurgite el medicamento, porque puede regurgitar también. Entonces, esa es la técnica a nivel del glúteo.
glúteo. El próximo o la próxima clase vamos a hablar de la administración a nivel del brazo y los puntos de referencia, etc. Y después la vía intravenosa y puedes retirarse.